Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. El versículo que vamos a tener lectura es el versículo 13. Yo tengo la Reina Valera 2015 actualizada. Dice de la manera siguiente: dice el perezoso, afuera hay un león, en medio de la calle seré descuartizado. Ni siquiera había salido, pero ya él ya lo estaba viendo. Padre, esta tarde venimos ante ti, Señor, y queremos la guianza de tu Espíritu. Este es un pasaje que vamos a compartir hoy, Señor, de las Sagradas Escrituras, que tiene una gran relevancia en nuestra vida cristiana. Queremos, Señor, que nos ayudes a poder compartirla y a entenderla, pero sobre todo a obedecer tu palabra, a creerla y a caminar en ella, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El tema de este mensaje es el gigante invisible. El gigante invisible. Impresionante. Y vamos a darnos cuenta de lo que Dios es, hermano. La vida cristiana es una vida plena de gloria. No se puede vivir la mitad en el mundo y la mitad en la iglesia. Eso no se puede hacer. Porque eso definitivamente es solamente una derrota. Y la parte que vivimos en el mundo es donde tenemos el corazón. No se puede vivir esa vida. Tenemos que vivir la vida de una manera completa, plena, y a través del aprendizaje de la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no podemos avanzar en este camino y seremos fácilmente derrotados. Ser cristiano no significa solo venir a la iglesia y solamente el domingo. Ser cristiano implica una vida completamente consagrada para Dios, vivirla y aún en medio de las dificultades. Cuando comenzamos el camino, empezamos a conocer el carácter de Dios y nunca vamos a conocer a Dios en el palacio. Nunca lo conocemos en la indiferencia, en la comodidad. Conocemos a Dios en medio de las dificultades. Conocemos a Dios en los momentos de las pruebas, que son campos de entrenamiento para que nuestra fe sea fortalecida y que alcancemos las victorias espirituales para la gloria del Señor. Y aquí es como describimos esto. La actitud como enfrentamos las dificultades hace toda la diferencia. Cómo reaccionamos frente a la tempestad, a la prueba. Los discípulos fracasaron. El pueblo de Israel fracasó en el desierto cuando vio las dificultades, la escasez. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos frente a la enfermedad? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos frente a una situación económica difícil y adversa? ¿Cómo es la manera que reaccionamos ante esa situación? Hace una diferencia. La gran mayoría solo miran problemas imposibles de resolver. Son murallas grandes, imposibles, que no lo podemos resolver. Pero la mayoría de los cristianos deberíamos de ver esto como oportunidades para que nuestra fe sea ejercitada y para que caminemos en esa dimensión de la fe. Porque Dios obra en lo sobrenatural. Por eso es que cuando el perezoso dice esto, ni siquiera ha salido, ya se imaginan los problemas. Él mira, hay un león afuera, pero él ni siquiera, como es perezoso, no quiere ni siquiera enfrentar las adversidades. Otro ejemplo lo tenemos en los 12 espías que fueron a Canaán. Tenían la promesa de Dios que esa tierra les iba a ser dada. Sin embargo, después de 40 días, ellos regresaron con un reporte. Ciertamente, dice, la tierra es como dice el Señor. Sin embargo, hay gigantes en ese lugar. Hay gente que nosotros nos vimos como a ellos, frente a ellos, como unos grillos, como pequeñitos langostas, como insectos nos vimos ante ellos. Definitivamente Dios nos ha traído aquí para matarnos.
La gente empezó a declarar eso por medio de su palabra. 10 de ellos empezaron a decir: Dios nos ha traído aquí para destruirnos, para matarnos. Pero 2 de ellos vieron en esa terrible que ellos veían, 2 de ellos, que era Josué y Caleb, ellos vieron una diferencia. Esa tierra es una tierra bendecida y Dios nos la ha dado, y Dios se ha apartado de ellos. Dios no está con ellos, Dios está con nosotros. Con Dios vamos a hacer esas maravillas. Dios está con nosotros. ¿Cómo pudieron sostenerse en esto? ¿Cómo ellos reaccionaron ante esta situación? Y esto lo hizo por fe, y Dios escuchó la voz de estos 2 hombres y dijo: estos 2 fueron los que entraron a la tierra prometida. Los 10, a causa de esos 10, contagió todo el pueblo, y de tal forma que ellos murieron en el desierto. Ellos veían una adversidad, pero 2 veían una oportunidad. Y así es la vida cristiana, hermanos míos. Nos desmayamos frente a una circunstancia, vemos un problema, el contrato no nos salió, el trabajo no nos salió, y nos desanimamos completamente. ¿Por qué? Porque pensamos que eso es imposible, pero hemos olvidado las promesas del Señor. En el pasaje que voy a leer ahora está en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Es un pasaje muy conocido, sin embargo, es muy grande el pasaje y no tenemos todo el tiempo para leerlo. De modo que voy a ir a leer una porción de este pasaje y lo voy a comenzar a leer desde el versículo 24 en adelante. Esta es la historia donde los primeros versículos describe a un hombre que la Biblia le llama Goliat. Goliat es un gigantón de 3 metros de altura. Es un hombre guerrero experimentado. El nombre de Goliat en el hebreo significa desterrado y desnudo. Eso significa desterrado y desnudo. Ese es el nombre que le pusieron a Goliat. Y este hombre, él era parte de los filisteos, está en un lugar que se llama el Valle de Ela. ¿Sabe lo que significa Ela en el hebreo? Significa grandes circunstancias. Eso significa. Y en ese valle se va a enfrentar al ejército de Dios. Impresionante. Nos enfrentamos ante las adversidades en las grandes circunstancias. Pero déjeme decirle en esta hora que el Dios al cual nosotros servimos es más grande que todas las circunstancias. Alguien dijo: no le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Y lo acabamos de cantar. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. ¿Cómo logramos tener esa verdad adentro de nuestro corazón en medio de la batalla? ¿Cómo? Y esto es lo que con la ayuda del Señor vamos a aprender hoy. Así es que este gigante por 40 días, mañana y tarde, venía y humillaba al pueblo. Venga uno de ustedes, enfréntense conmigo, y si yo lo venzo, ustedes van a ser mis servidores, y si alguien me vence a mí, entonces nosotros les vamos a servir. Era el paladín de los filisteos. Todo el ejército estaba totalmente aterrado, lleno de temor. Eran totalmente incapaces de ir a enfrentarse. Ninguno podía enfrentar, ni siquiera el rey Saúl, que era el más alto en hombro. Y los humillaba mañana y tarde. 40 días, eran 80 veces que los estaba humillando. Y los humillaba, y cada vez los humillaba, y nadie podía hacerle frente. Pero escuchemos un poco la palabra del Señor. Dice la palabra en el versículo 24: todos los hombres de Israel, al ver a aquel hombre, huían de su presencia y tenían mucho miedo. Los hombres de Israel decían: ¿han visto a ese hombre que ha salido? Él se adelanta para desafiar a Israel, y sucederá que al que lo venza, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas. Le dará su hija y eximirá de tributos a su casa paterna en Israel.
David habló a los que estaban junto a él y preguntó: ¿qué harán por el hombre que venza a ese filisteo y quite la afrenta de Israel? Porque ¿quién es ese filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? La gente le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que lo venza. Eliab, su hermano mayor, lo oyó hablar a los hombres. Entonces Eliab se encendió en ira contra David y le preguntó: ¿para qué has descendido acá? ¿Y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu arrogancia y la malicia de tu corazón. Has descendido para ver la batalla. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una palabra? Se apartó de él hacia otro y preguntó lo mismo, y la gente le respondió igual que antes. Las palabras que David había dicho fueron oídas y le fueron referidas a Saúl, quien lo hizo venir. Y David dijo a Saúl: no desmaye el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra ese filisteo. Saúl dijo a David: tú no podrás ir contra ese filisteo para luchar contra él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo ha sido pastor de las ovejas de tu padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y le rescataba de su boca. Si se levantaba contra mí, yo lo agarraba por la melena, lo hería y lo mataba. Fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Aleluya. Qué hermosa palabra, hermano. Doble a Dios, aleluya. Ha estado ahí esa palabra tan inspiradora. Pero quiero entrar en este mensaje, hermano, porque a mí me ha llenado de mucho gozo y de mucha bendición. Impresionante, porque en la guerra el papá manda a David. ¿Sabe cuántos años tenía David en este momento? Entre 15 y 16 años. ¿Hay alguien aquí que tenga 15 y 16 años? ¿Alguien aquí entre 15 y 16 años? Hermano, parece que estamos solos con la tercera edad aquí ahora. ¿Ah? ¿Ah? Richie, 15 y 16 años. Esa era la edad que tenía este muchacho. Y él llegaba y había estado cuidando las ovejas, las pocas ovejas, ya tenía pocas. Y entonces llega y ve esta situación y escucha. Ya era el día 41. Es decir, ya había pasado 40 días. Y en el día 41 aparece David. ¿Y qué ocurre ahí? Oye a este filisteo. ¿Saben una cosa? David nunca dijo un gigante. Nunca lo vio como un gigante. La Biblia no escribe a David diciendo ese gigante. No, todos lo miraban como un gigante. David lo vio como un filisteo incircunciso. ¿Qué quiere decir eso? Ese gigante o ese filisteo no tiene pacto con Dios. Es un incircunciso. No tiene señal de Dios. Dios no está con él. Eso era lo que estaba diciendo. Dios está con nosotros. Eso es lo que estaba diciendo David. Ese gigante en verdad solo estaba atemorizando a todo este ejército y a todo el pueblo. Así que cuando llega, el hermano mayor, en vez de animarlo, lo despreció también. ¿Y qué está haciendo aquí? Vete a cuidar las ovejas. Todavía lo sigue despreciando, pero David sigue. Y de repente le dan la voz al rey Saúl. Oye, Saúl, entre toda esta multitud hay uno que quiere enfrentar a ese filisteo. A ver, se alegró Saúl. ¿Quién es? ¿Quién es? Tráigamelo. Y le van trayendo a un muchachito. Y dice, ¿qué? Y David le da palabras de ánimo a Saúl. Mire lo que le dijo: no desmaye tu corazón, el corazón de nadie a causa de él. Tu siervo irá y luchará contra el filisteo. Saúl se le queda mirando
le oye esa palabra y dice, no, tú no tienes la capacidad. ¿Cuántas veces le han dicho eso? Tú no puedes hacer eso. Tú no estás para eso. No naciste para eso. Tú no tienes nada. Y entonces le dice, tú no puedes ir. Eres un muchacho. Mira, ese hombre es un guerrero desde su juventud. Tú no tienes nada que hacer con él. Te va a matar rápido. En vez de animarlo, las cosas se le van poniendo cada vez más difíciles a David. Bueno, cuando él dijo eso, él le dijo, David le respondió, yo he sido un pastor de ovejas. Y ahí comenta él, cuando venía el león y tomaba una de mis ovejitas, yo iba tras él y lo mataba. Sea león o sea oso, yo lo mataba. Esto es algo importante. Empieza a decirle, yo tengo un testimonio. Dios ha estado conmigo. El Dios que ha estado conmigo es el mismo que estará conmigo frente a este filisteo incircunciso. Así es que, de tanto que llegó a convencerlo, Saúl le dijo, bueno, está bien, vas a ir contra él. Ve contra él. Pero te voy a recomendar darte mi armadura. Y le dio la armadura de Saúl. Imagínese un hombre grande contra un muchacho. Y cuando se la puso David, no podía caminar con ella. Era la armadura religiosa, la armadura legalista. No podemos caminar con esa armadura para ir a la batalla. No podemos caminar con esas enseñanzas filosóficas cristianas que a veces nos dicen que esto tienes que hacer, esto tienes que... No, tenemos que caminar en el Espíritu. Era una batalla espiritual y no podía caminar con una armadura religiosa. Mire, David veía que ese hombre es tan grande que no voy a poder fallar, decía. Voy a ir contra él. Entonces baja la colina y se enfrenta en el valle y él está acostumbrado a tomar esas pequeñas piedras, hermano. Las piedras, qué impresionante. No tenían nada esas piedras, pero él las toma y empieza a enfrentarlo. Y el gigante lo mira y se empieza a burlar de él. ¿Qué? ¿Vienes a mí como que soy un perro? Y entonces David le dijo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Este es el secreto. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Qué fue lo que lo inspiró a él a sostenerse en medio de esto, hermano? Había un gigante en la batalla para todos, pero había un gigante más grande que era invisible. Era el gigante invisible. Hay un solo gigante en esa batalla y se llama Jehová de los ejércitos. Que nunca ha perdido una batalla. Nunca ha dejado a nadie en el campo de la batalla herido. El Dios al cual nosotros creemos es un Dios, hermano amado, que nunca jamás perderá una batalla. Él dijo, yo te voy a sostener en mi mano derecha. Tú eres especial tesoro para mí. La sangre de mi Hijo amado está sobre ti y yo estaré contigo todos los días de la vida. Esto es la realidad de lo que es la batalla espiritual. Dios, hermano, estaba poniendo en David una fe terrible, una fe absoluta. Mire, David no confió en un Dios solamente que está ahí en la historia, sino que él confió en alguien que nunca le había dejado. ¿A cuántos de nosotros un día Dios te sacó del hospital? ¿A cuántos de nosotros Dios te pasó en medio de la selva y te trajo hasta aquí? Y cosas peligrosas, pero Dios estaba ahí porque Dios tenía un especial propósito en tu vida. Algo maravilloso, hermano, que he aprendido en este pasaje. Me preguntaba cómo David pudo venir, porque era algo osado, algo atrevido, venir delante de ese tremendo monstruo. Y quiero enseñarles un monstruo que estaba por aquí, hermano. No sé si mi hermana Rulo puede... Mire, ¿qué monstruo es, hermano? ¿Quién se puede enfrentar a ese monstruo? Este ya sería un Goliat moderno, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Nos atemorizan estas cosas.
Nos atemorizan a veces la incertidumbre. Nos atemoriza, hoy viene la nieve, el trabajo se va a venir para abajo. Y empezamos acá hasta cambiar el caminado. Empezamos a caminar así. Y hermano, ¿y cómo está? Ay, hermano, no solo tengo frío, sino que no hay trabajo. Y a saber cómo vamos a comer. ¿Cuántos inviernos hemos pasado aquí, hermano? ¿Ah? Y Dios ha sido fiel y verdadero. ¿Verdad? Amén. Gloria al Señor. Denle gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Verdad? ¿Cuántas veces el doctor dijo, mira, esto que tiene esta enfermedad va a ser complicada, necesitamos hacer una cirugía? Y un montón de equivales, solo la cirugía te cuesta $30,000. Porque aquí, hermano, es caro eso. ¿Verdad? Y de repente alguien en la iglesia un día, alguien oró por ti y se fue el dolor, se sanó. Y no te cobraron nada. ¿Te puedes imaginar, hermano? ¿Cuántas veces Dios ha sido fiel? ¿Cuántas veces perdiste un trabajo y llegaste a casa? ¿Y cómo te fue, amor? Le dice la esposa. Me quitaron el trabajo, hermano, y casi ponemos la cabeza en el piso de humillados. Y de repente, más tarde, nos llama Juanito. Oye, Pedrito, aquí hay un jale, aquí hay un trabajo, vente para acá. Y mejor que el que tenía antes, ¿no es cierto? ¿Ah? Mejor que el que tenía antes. ¿A cuánto le ha pasado esto? ¿Ah? Porque Dios es fiel y verdadero. Aleluya. ¿Cómo fue que Dios hizo esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Sabe qué? Hay un secreto que voy a compartir con usted, hermano. Está en el libro de los Hebreos. Eso me llenó de tanto impacto. Hebreos capítulo 11. En el versículo 24 al 27. Ahí está un secreto. Ahí está un secreto poderoso. Lo leemos de corrido. Yo recuerdo cuando aprendí a leer, hermano. Tenía una maestra que me enseñó la letra P. Pa, pe, pi, po, pu. ¿Verdad? Entonces, la oración que decía, Pepito le pegó a Pepe con un palo. Y ya lo aprendí a leer. Pero no sabía qué estaba diciendo. Estaba diciendo algo malo. ¿Sabe que muchos hemos leído la Biblia así? Leemos la Biblia así, pero no sabemos qué hay adentro. Escudriñar las Escrituras, porque ahí te parece que ahí está la presencia del Señor. Hebreos capítulo 11, verso 24. La palabra de Dios dice así: por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe, oiga esto, abandonó Egipto sin temer la ira del rey. ¿Por qué? ¿Por qué? No le tenía temor al faraón, que era un hombre poderoso en ese tiempo. ¿Por qué? Porque se mantuvo como quien ve al invisible. ¿Cómo puede ver al invisible? ¿Cómo podemos ver al invisible? ¿No le suena un poco contradictorio? ¿Cómo puede ver al invisible? David estaba viendo al invisible. Cada vez que enfrentamos una batalla, tenemos que saber que podemos ver al invisible. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos por los ojos de la fe. ¿Cómo se establece el ojo de la fe? Cuando tenemos enfrente de nosotros las cosas de este mundo, los tesoros de este mundo y la riqueza por los vituperios de Cristo. Y elegimos los vituperios de Cristo. Este es el sendero que tenemos que tomar. Ver que ese sufrimiento, que ese momento difícil es temporal y no permanente. Que ese momento Dios se va a glorificar en medio de esa situación. Entre más grave es la situación, más gloria tiene el Señor. Más gloria. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede establecer su gloria y su poder en medio de tu necesidad. No importa cuál sea su necesidad, Dios tiene una manera para resolverla. Nosotros nos enfrentamos a una pared
¿qué está haciendo aquí? No sabemos qué hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y Dios ya sabe, hijo, aquí está la salida. Y Él sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo guiarnos en una situación en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Él sabe cómo hacerlo. Recuerda a un hombre en la Biblia llamado el hombre de la fe, el padre de la fe llamado Abraham. Allá en el capítulo 15, vamos a ir a Génesis capítulo 15. Y en el versículo del 1 al 6, capítulo 15 del libro de Génesis, la palabra del Señor dice así: después de estas cosas, hay un montón de cosas ahí atrás de Abraham en Sodoma y Gomorra, vino la palabra del Señor a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Abraham respondió: oh Señor Dios, ¿qué me has de dar? Pues continúo sin hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco. Añadió Abraham: a mí no me has dado descendencia, y he aquí me heredará un criado nacido en mi casa. Y he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: no será este el que te herede, sino que alguien que salga de tus entrañas será el que te herede. Entonces lo llevó afuera y le dijo: mira, por favor, al cielo y cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Y él creyó al Señor y le fue contado por justicia. ¿Cómo es esto, hermano? Cuando tenemos la inspiración de Dios, vemos que Abraham está, después de una enorme batalla contra los 5 reyes, está diciéndole a Dios: Señor, yo ya estoy listo para irme, pero tú me diste una promesa y no se ha cumplido. No la he visto, no la he visto. Señor, dime qué está pasando, porque todo lo que me has dado, tú me dijiste que iba a tener un hijo, no lo tengo. Se lo voy a dejar a un siervo, que es el siervo nacido en mi casa. Y esto no es lo que tú me dijiste. Y Dios le dijo: mira, Abraham, sal de esa tierra, sal de lamentarte ahí, sal de esa cueva y ven para afuera y mira el cielo. Tienes que mirar el cielo. Esto me recuerda, hermano, momentos en los cuales yo tuve momentos críticos en mi vida. Momentos de verdad difíciles. Momentos en los cuales uno se siente devastado. Y en momentos críticos, yo recuerdo haber mojado una alfombra con lágrimas, llorando por la situación. Y en ese momento la palabra de Dios vino a mi corazón, y una sola palabra vino, se llama Getsemaní. Getsemaní. Getsemaní, ¿qué significa? Significa prensa de olivo. Es donde ponen la aceituna y bajo un tornillo de madera la machacan para poder extraer el aceite. Esto significa eso. Getsemaní es el lugar donde es machacada la aceituna para extraer el aceite. Necesario a veces. Cuando yo entendí esto, Getsemaní llega al punto en el que uno dice: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí, cuando tú miras al invisible, cuando tú miras, no miras al gigante, sino que miras que Dios está contigo, que Dios tiene un propósito con tu vida, tú caminas con eso. Alguien me dijo: pastor, cuando yo no tengo nada que decir, yo me arrodillo y yo en silencio hablo con Dios. En silencio. Hay momentos, hermano, en los cuales no sabes qué hablar, no sabes qué decir. Hay momentos en que la angustia es tan fuerte, tan dura. Las situaciones, la tormenta está abrazando sobre tu vida. Te ves impotente, está destruyendo cada parte de tu vida. Ha destruido tu paz, tu gozo, tu salud, tu economía, tu familia. Estás viendo que cada vez las cosas van en contra tuya. No sabes qué decir, no sabes qué orar, no sabes ni cantar, es lo que menos quieres hacer. En ese momento, pon tu rostro delante del Señor. Derrama tus lágrimas. La oración más profunda es aquella que viene como un gemido de adentro. Un gemido que viene donde tú dices: Señor, 2 palabras nomás. Señor, socórreme. Señor, ayúdame. 2 palabras es algo que llega hasta el mismo trono de Dios.
Cuando vemos esta amenaza de humillación, estamos en esta situación, nos sentimos devastados, nos sentimos impotentes, nos sentimos que no vamos a poder, nos sentimos humillados porque ese gigante viene cada vez y nos humilla y nos dice tantas cosas. Y nos sentimos, no vas a poder. Apenas estás comenzando el negocio y dices, no, eso no va a servir, eso se te va a acabar. Apenas estás comenzando tu matrimonio, a ver cuánto duras. ¿No es cierto que la gente ahí te dice? ¿Ah? Solo cosas de esas te dice como el gigante. Mira, eso no va a durar. Pero estoy yendo a la iglesia, ya se te va a pasar. ¿No es cierto? El enemigo sigue insistiendo, pero es tiempo de venir delante del Señor y levantar tus manos al cielo y decirle, Señor, socórreme, te necesito, ayúdame. Estoy en medio de esta dificultad. Te doy mi corazón, Padre. No sé cómo orar, no sé cómo decírtelo, pero solo enséñame a confiar en ti. Y Dios de gracia y de verdad va a extender su mano poderosa. De cierto te digo, que el Dios al que nosotros servimos nunca fallará la palabra de Él. Él es fiel y verdadero. Él estará con nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Miren, hermano, quizás alguien aquí está enfrentando alguna dificultad y no sabe qué hacer. Y Dios te trajo esta mañana aquí. Sabe que David nunca leyó 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 12. 1 de Timoteo 4, 12. Quizás nunca, yo creo que no, por supuesto que no lo leyó, pero cómo lo vivió. 1 de Timoteo 4, 12. Mire lo que dice. Nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Y en el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, mire lo que dice la palabra. Segundo libro de Timoteo 1, 7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dígale al vecino que está a su lado, el Señor te está hablando. Porque es la verdad, hermano. Vemos que David enfrentó esto. Era una vida consagrada al Señor. ¿Cómo enfrentamos al enemigo? Dios nos ha dado armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? ¿Cuáles son las armas espirituales que Dios nos ha dado? La arma más poderosa que Dios nos ha dado, ¿cuál es? La palabra. Es una espada de doble filo. ¿Qué otra arma espiritual nos ha dado Dios? La oración. ¿Cuál otra? La alabanza. La alabanza tiene 3 fundamentos claves. Número 1 es una ofrenda de gratitud a Dios. Una ofrenda de alabanza al Señor por lo que Él es. Es una ofrenda de reconocer quién es Él. Y 3, la alabanza es un arma espiritual poderosa. Es un arma espiritual. Cuando usted alaba a Dios, crea una atmósfera donde el diablo no puede ni siquiera acercarse allí. No hay manera que el diablo se pueda acercar. ¿Por qué? Porque hay poder. Yo recuerdo una vez, hermano, echando fuera un demonio. Estábamos eso fue un ministerio que por muchos años yo estuve en ese ministerio de echar fuera demonios. Y había un demonio que no lográbamos sacarlo. El demonio revolviendo a la gente ahí. Y de repente dije, hermano, esperen, estamos muy cansados, vamos a hacer algo. Alabemos a Dios. Y había un hermano así como el hermano Jorge que agarró la guitarra y empezó a cantar. Y hermano, en ese momento el ambiente cambió. Me di cuenta que la alabanza es un arma poderosa espiritual. Alabe a Dios. Y si lo puede hacer con lágrimas, mejor. Alabe a Dios, hermano. Y la alabanza, aleluya, va a crear una atmósfera maravillosa. El diablo no va a poder venir, se va a jalar los pelos allá afuera. Pero de verdad, cuando alabamos a Dios, hay poder en la alabanza. ¿Qué otra arma espiritual tenemos? El ayuno. El ayuno.
Es un arma espiritual. Y uno que nunca falla es el amor. El amor. Cuando alguien te hace daño, ¿qué haces tú? Tú le devuelves con amor. Y eso es un arma poderosa también. Poderosísima. Cuando un hijo está en rebelión y no hace caso, ¿sabes qué? El amor con la sabiduría de Dios es el aceite que va a penetrar el corazón. Es el amor. El amor es un arma gloriosa y espiritual, maravillosa. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta lección? Primero, es en medio de la circunstancia, hermano, no tengamos temor. ¿Por qué? Bueno, es fácil decirlo, pero sabe que la Biblia nos dejó aquí. Alguien investigó en la Biblia, hay 365 veces que la Biblia dice, no temas. No temas. Dios está contigo. No temas. Dios está contigo. Puede decirle a su vecino, no temas. Dios está contigo. Y Él viene como el verdadero gigante. Él es el gigante invisible en la batalla. Nunca perdió una batalla. Así que, hermano, caminemos en la bendición de Dios. ¿Qué está haciendo usted en el pecado, pues? Dios no lo creó para eso. ¿Qué está haciendo divirtiéndose ahí en el pecado? Eso no es así. Tenemos que vivir como Dios manda, obedeciendo la palabra, haciendo las cosas que a Dios le agradan, y veremos entonces la victoria. David vino y enfrentó a ese gigante. ¿Por qué? Porque él honraba a Dios en cualquier lugar. Allá en lo secreto, David honraba a Dios. Cuando vino a enfrentar al enemigo, lo que tú ves en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Y esa es la verdad. Así que, hermanos amados, queremos animarles a caminar conforme a las Sagradas Escrituras. No se desanime, no rinda los brazos, no se rinda. Tenemos que ser fuertes en el Señor. Que cada alabanza, que cada acto, que cada momento, que cada persona que tú encuentres, tú tengas en mente, o yo soy de bendición a esa persona, o esa persona es una bendición a mí. Y empiezas a caminar en esa dimensión y la palabra de Dios va a obrar en el corazón de aquellos. El Dios al que nosotros honramos es un Dios verdadero, es un Dios que no ha fallado. Él no puede fallar a su palabra. Así que, hermano, vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias porque Dios está con nosotros hoy. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros, Señor, aún en la más difícil batalla. Señor, nuestros ojos no te pueden ver, pero con los ojos espirituales lo podemos creer. Aquella alabanza que dice, aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Puedo saber que estás conmigo. Puedo saber que tú tienes cuidado de mis pequeños, Señor, de mis hijos, de mi familia, de mi matrimonio. Tú tienes cuidado de mi salud, Señor, aunque a veces se pueda ser quebrantado, pero tú tienes una respuesta para mí siempre. Siempre has provisto la solución. Señor, no ha habido una noche que haya derrotado al día, Señor. El sol de la mañana aparece siempre. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana y podemos confiar en esto, Señor. Padre, no hay otra manera de vivir esa vida abundante, solamente vivirla con Cristo y honrarlo y obedecerle su palabra. No podemos, Señor, avanzar en la vida. Seremos derrotados, cada vez vamos a ser derrotados si no confiamos en tu promesa, Señor, y en tu palabra, y si no te obedecemos, Padre. Oramos en el nombre de Cristo por cada uno de mis hermanos aquí hoy, Señor, cada familia aquí representada. Te rogamos, amado Dios, que tu buena palabra pueda venir al corazón y producir el fruto para la gloria de tu nombre. Sabemos, Señor, que en nuestras propias capacidades no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el autor y el consumador de la fe. A Él sea la alabanza, la gloria y nuestra adoración. Padre Celestial, nos encomendamos a ti a partir de hoy.
con todo nuestro corazón y mente para que podamos vivir esa vida plena, llena de la bendición, del amor, del gozo, de la prosperidad que solamente tú puedes darnos. Señor, ayúdanos, porque sabemos que nosotros en sí mismos no podemos, pero con tu ayuda somos más que vencedores en Cristo nuestro Señor. Y el pueblo del Señor dice, amén. Amén, queridos hermanos. Démosle gloria al Señor. Amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Cristo por su misericordia y por su verdad. Amén. Le recordamos el viernes. Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.